La sabiduría de los sabios. Casio Dionisio Longino, filósofo y literato nacido en Atenas. Su elocuencia y filosofía le granjearon mucha reputación en el siglo III. Fue ministro de Zenobia, reina de Palmira, a quien dictó, según se asegura, la noble y decidida contestación que ésta dio a Aureliano, sitiador de La Plata, y la misma que lo condujo al suplicio en el año 273. Su constancia en los tormentos acreditó la magnanimidad de su espíritu. Se decía de él que era una biblioteca viviente. Escribió en griego, especificando el concepto de grandeza en la literatura. Debió ser un profesor de retórica o crítico literario de cierta tendencia neoplatónica que pudo vivir en el siglo III a.C. Sobre lo sublime es una de las principales obras de la poética y la crítica literaria de la antigüedad clásica, junto con el arte poética de Aristóteles y la epístola sobre el arte poética de Horacio. Longino elabora una doctrina elocutiva, además de la teoría poética y estética de lo sublime, fundándolo en 5 causas productoras de la grandeza de estilo que comprenden: 1. El talento y la pasión. 2. Cualidades innatas. 3. Técnicas de formación de figuras retóricas del lenguaje, de pensamiento y de dicción. Todo ello se resume en una composición digna y elevada. Analiza diversas obras, tanto del género literario artístico como ensayista. Promueve una elevación del estilo en el marco doctrinal tradicional de la teoría de los estilos, apuntando hacia lo sublime, el más elevado de los 3 estilos, una elevación de origen platónico y una grandeza de sello propio, la cual identifica en sumo grado. Lo sublime es como una elevación y una excelencia en el lenguaje. Lo sublime usado en el momento oportuno pulveriza como el rayo todas las cosas y muestra en un abrir y cerrar de ojos y en su totalidad los poderes del orador. En realidad es grande solo aquello que proporciona material para nuevas reflexiones y hace difícil, más aún imposible, toda oposición, y su recuerdo es duradero e indeleble. Nada hay tan sublime como una pasión noble en el momento oportuno, que respira entusiasmo como consecuencia de una locura y una inspiración especial, y que lo convierte a las palabras en algo divino. San Agustín es el primero gran teórico de lo sublime, tras Longino. Su obra tiene gran importancia en Inglaterra y en general en Europa.
Estoy leyendo acá de mis apuntes literarios y quiero complementar con el texto Tratado de la Sublimidad, traducido fielmente del griego, imprenta y librería española y extranjera, de Rafael Tarasco y Laza, 1882, Dionisio Casio Longino. Dice este hermoso tratado de la sublimidad: a veces lo sublime consiste en un solo monosílabo. Otras veces lo sublime consiste en solo el silencio. La fuerza y el carácter de la sublimidad es como la cumbre y la excelencia de la oración, porque trae consigo un poder y una fuerza irresistible que sobrecoge siempre el ánimo del oyente y lo cautiva. La sublimidad nace con nosotros y no puede adquirirse con la enseñanza, y el único arte para ser sublime es haber nacido para ello. Demóstenes, hablando de la vida humana, decía que el mayor de los bienes es ser feliz y manejarse con prudencia. Las fuentes de la sublimidad son el ingenio y la grandeza para concebir pensamientos trascendentes, elevados. Lo patético, ser agitados y arrebatados de afectos, ser espontáneo en la creación artística. El arte, con cierta combinación de las figuras artísticas. Nobleza de la elocución, escoger las palabras y manejar una dicción, una vocalización figurada y elegante. Sintaxis, o colocación de las palabras en la oración, en el discurso, puestas con dignidad y magnificencia. Hay pasiones que se desvían de lo sublime y que son bajas, como son el miedo, la tristeza y el abatimiento del ánimo. Conviene alimentar el alma cuanto sea posible con las ideas de grandeza, de suerte que siempre despierten nobilísimos afectos. La sublimidad es el eco sonoro de la grandeza del alma, de tal modo que un pensamiento, aún sin expresarlo con palabras, puede causar admiración por su propia magnificencia. La sublimidad viene a los labios del que tiene elevados sentimientos. El silencio y el lenguaje de los signos son más sublimes que las palabras sin sentido. La imitación de los célebres escritores y poetas debe fijarse tenazmente en nuestra memoria. Quiero aportar de lo que nos dice el maestro, el sabio Longino, que hay ciertos pensamientos a medida que uno va leyendo de ciertos escritores que los va guardando uno por su mensaje, por su significado, por su trascendencia. Hay un pensamiento que recuerdo yo de Federico Nietzsche que dice, y en su momento, hace muchos años, me cautivó y me llamó la atención, y por eso el maestro Longino nos habla
de estos pensamientos sublimes. Federico Nietzsche decía en ese pensamiento que lo recuerdo, abro comillas, lo recuerdo y lo voy a muy respetuosamente lo voy a compartir. La belleza solamente se insinúa en las almas más despiertas. Este pensamiento lo leí hace más de 40 años y sin embargo lo recuerdo porque es un pensamiento muy lindo. Y hay otro pensamiento que me marcó y me ayudó mucho en mi oficio de maestro, de profesor, que es de la Biblia. Y dice, con el necio no se discute. Con el necio no se discute. Hay un escritor que hace varios meses nos invitaba a conocer y a memorizar los pensamientos y los versículos de los Salmos. Está esa gran tarea de memorizar pensamientos y versículos de la Biblia que lo motiven y que lo despierten en su conciencia y lo ayuden cada día a vivir en plenitud. Dionisio Casio Longino, octubre del 2022.